Cordial saludos, amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, ¿es preciso el calendario judío? Menciono esto porque usted sabe por los videos que he hecho anteriormente que los testigos de Jehová apóstatas nos vienen atacando de todas las maneras a los testigos de Jehová. Y Jaciel, por ejemplo, estuvo sacando un video en donde dice que según él, los testigos de Jehová estamos equivocados este año en la fecha de la conmemoración. ¿Por qué? Porque la fecha de la conmemoración este año es el 24 de marzo. Mientras que los judíos van a celebrar la Pascua el próximo mes, el 22 de abril. Entonces, él sacó un primer video anunciando eso. Después sacó un segundo video en donde dice, y él se coloca en la foto del video, se coloca así todo orgulloso, ganamos, y escribe aquí, ganamos. Entonces, en donde él muestra que también los adventistas y los estudiantes de la Biblia van a llevar a cabo la conmemoración con la misma fecha de los judíos. Entonces, según él, por eso ganaron. O sea, según él está confirmando de que él ganó. Pero sí se da cuenta usted, amigo, que esos argumentos dan risa, ¿verdad? Pero él no muestra argumentos realmente, no muestra pruebas. Y eso es lo que sí vamos a demostrar en este video. Que por cierto, esta información yo la iba a presentar en el debate que iba a tener con él, pero usted se ha dado cuenta que ya él se ha acobardado en varias ocasiones. Y eso que él fue el que me planteó, porque yo también hice un video diciendo que por favor este año no vaya a sabotear la conmemoración. Y entonces él respondió que no lo iba a sabotear si yo le aceptaba un debate acerca de la conmemoración. Y este era un tema, precisamente esta información que les estoy dando, que les voy a dar ahora, eso lo iba a explicar yo en ese debate. Pero entonces, de todas maneras, les voy a transmitir la información, aunque Jaciel se haya acobardado, para que ustedes tengan bien claro y con pruebas, como siempre, de que los testigos de Jehová estamos en lo cierto en cuanto a la fecha de la conmemoración. Y es por eso que yo coloqué como titular esa pregunta: ¿es preciso el calendario judío? Entonces, en el video anterior que yo hice, estuve mostrando que los judíos actualmente aplican, es una fórmula matemática para determinar con muchos años de anticipación las fechas. Entre eso, el inicio de cada mes y por lo tanto, pues también aplica a la Pascua, que en el caso de nosotros como cristianos celebramos es la Cena del Señor. Entonces, la fórmula de ellos se basa en que en un periodo de 19 años, si en ese periodo de 19 años le agrega 7 meses bisiestos, y en este orden, a los 3, a los 6, a los 8, a los 11, a los 14, a los 17 y a los 19 años, entonces vas a lograr sincronizar el calendario lunar solar, que es el judío, con el calendario solar, que es el que utilizamos nosotros. Bueno, cuando hablamos de nosotros me refiero a los cristianos, ¿no? Entonces, ¿pero cómo así sincronizar? Vamos a explicar un poco qué es lo que pasa. Resulta que el calendario solar que utilizamos los cristianos, de hecho estamos en el año 2024 del calendario solar o calendario gregoriano. Entonces,
este año o este calendario, un año de este calendario, el sol dura, o mejor dicho, la Tierra dura 365 días con 6 horas para darle la vuelta al sol, ¿verdad? Pero el calendario judío se demora 354 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, por ejemplo, hermanos o amigos que están viendo este video, si ustedes miran un calendario, busquen en internet, calendario hebreo, y se van a dar cuenta que en enero, el 1 de enero del próximo año, hay una sincronización del calendario solar con el calendario judío. El 1 de enero y el 1 del primer mes del calendario judío. Obsérvenlo y van a notar que empiezan sincronizados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en enero del año 2026? O sea, un año después. Que el calendario judío, el 1 del primer mes del calendario judío, no va a llegar aquí a este punto. Supongamos que aquí donde estoy señalando yo mi nariz es el 1 de enero del año 2025. Y entonces da una vuelta, un año, y vuelve el 1 de enero aquí otra vez al mismo punto. Pero ¿qué pasa con el calendario judío? El calendario judío se queda aquí atrás. O sea, no alcanza a llegar aquí al mismo punto. Se queda 11 días atrasados. Claro, esos 11 días es porque tú divides, o mejor dicho, le restas 365 días, que son los días del calendario solar. Le restas, bueno, vamos a ser más precisos, 365 días más 6 horas, o en otras palabras, 365.25, le restas 354 días del calendario judío, y eso te va a dar un resultado de 11 y medio. 11.25, amigos. Entonces, en el año 2027, entonces el calendario judío, al intentar llegar al año 2027, ya entonces se va a quedar aquí en este punto. O sea, se va a retrasar más. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O cuál es la manera como los judíos entonces adelantan o sincronizan. Así, una de las maneras que se utiliza actualmente es precisamente a través de la fórmula que les comenté. Entonces, en el año 2028, ¿qué va a ser? En el año 2028 va a ser un año bisiesto judío, o un año preñado. Se oye un poco raro, pero eso es lo que traduce literalmente. En nuestro idioma estaríamos hablando de año bisiesto. Entonces, en el año 2027, va a ser un año bisiesto.
Entonces, en ese año bisiesto se le agrega un mes. Es diferente a los años bisiestos que nosotros conocemos en nuestro calendario lunar, que solamente se añade un día al mes de febrero. En el caso del calendario judío, ellos le añaden un mes. O sea que ellos van a tener en el año 2027 un año de 13 meses. Para entonces compensar y, ojo, reducir la diferencia, porque en ese año no se sincroniza. Porque según la teoría, que eso voy a demostrar en este video que esa teoría no es precisa, según la teoría de los judíos, se sincroniza es cada 19 años. Pero yo voy a demostrar con pruebas otro dato, pero ya vamos a llegar allá. Entonces, en el año 2027, que viene siendo el tercer año, porque recordemos que el año que empieza sincronizado es el año entrante, que es 2025, 2026, y en el 2027 va a ser el año bisiesto judío, en donde ellos le van a agregar un mes para reducir la diferencia que venía sumándose cada año. Ojo con ese detalle, es reducir la diferencia, más no sincronizar, porque se sincroniza después, que ya en este video ya les voy a decir realmente cuándo es que se sincroniza. Entonces, según la teoría de los judíos, en un periodo de 19 años, vuelvo y menciono esta parte, añadiendo 7 años, 7 meses bisiesto, en el año tercero, en el año sexto, en el año octavo, en el año 11, en el año 14, en el año 17 y en el año 19, entonces se llegan a sincronizar. O sea, según la teoría de los judíos, si le sumamos 19 años al año 2025, que como les menciono, en enero del 2025, 1 de enero, están sincronizados. Según entonces la teoría de los judíos, en 19 años, eso quiere decir que sumamos 2025 más 10 años, 2035, más 9 años más, 2044. Eso nos llevaría al 2044. Entonces, según la teoría de los judíos, se sincroniza otra vez en el año 2044. O sea, que el 1 de enero del 2044 y va a ser también el primero del primer mes del calendario judío. Pero, según la investigación que he hecho y que usted también lo puede corroborar, resulta que sí ocurre una sincronización, pero parcial. Sí, amigos. No ocurre una sincronización exacta o completa en el año 19 de esa fórmula. Y es que la fórmula como tal tampoco es exacta. Y se lo voy a demostrar con evidencias. Como siempre, amigos, vamos a sacar cuentas. Porque como es una operación, es una fórmula matemática, entonces se debe corroborar. Y usted, amigo, se ha dado cuenta que yo soy de los que no trago entero.
Entonces, me vi a la tarea de investigar esta parte y me encuentro con la sorpresa de que esta fórmula no es exacta. O sea, no es como nos las pintan. Usted busca en internet y las diferentes fuentes que hay, todas te hablan de la exactitud y la precisión de esta fórmula. Pero cuando tú la vas a comprobar con una calculadora, porque es algo matemático, si es algo matemático, lo puedes corroborar. Te das cuenta que las cuentas no dan. Por un lado no te dan las cuentas. Y por otro lado, cuando tú observas el calendario judío, te das cuenta que tampoco se cumple. Entonces, tal precisión no es cierta. Si ocurre, no puedo negar que sí ocurre una sincronización, pero parcial. Ahora, otro dato. En la investigación que hice, y cuando me pongo a observar entonces los meses, entonces hice la lista desde el año 1900 hasta el año 2034, hice una lista larga y empecé a anotar allí cada año y cada año bisiesto. ¿Y a qué días de esos 7 meses bisiesto pertenece cada año? Y entonces descubro que es que la sincronización exacta no ocurre en el año 19. La sincronización exacta ocurre en el año 8. Entonces vamos a demostrar esas dos cosas. Primero, que en un periodo de 19 años, y si aplicamos la fórmula de 7 meses bisiestos en un periodo de 19 años, no es precisa. En un periodo de 19 años no es precisa. Te quedas 3 años y medio aproximadamente atrás, rezagado, o sea, no te alcanzas a sincronizar. Vamos a demostrar eso. Y segundo, vamos a demostrar que sí ocurre una sincronización precisa en el año 8. Y es precisamente el año entrante, en el 1 de enero del 2025, cuando ocurre esa sincronización, y es en el año 8. En el próximo video, entonces vamos a hablar de otro error que cometieron los judíos, de que agregan el año bisiesto, el mes bisiesto lo agregan antes del mes de Nisan. Pero como hemos descubierto que en ese periodo de 19 años hay un año de sincronización en el año 8, una sincronización exacta en el año 8 y una sincronización parcial en el año 19, entonces en el próximo video vamos a demostrar en dónde es que se debe agregar ese mes. Pero eso, para no abrumarnos de tanta información, lo vamos a ver en el próximo video.
Ahora lo que vamos a demostrar es que en el año 19 no hay una sincronización exacta, sino parcial. Y segundo, que la sincronización exacta ocurre en el año 8. Entonces, tomen la calculadora, amigos, tomen la calculadora, porque esto, como siempre lo he demostrado en mis videos, esto es para las personas que aman la verdad, para las personas de corazón sincero, que les gusta corroborar las cosas. Y aquí, usted se ha dado cuenta que en mis videos siempre muestro la fuente y cómo usted puede corroborar la información. Entonces, haga esta operación, amigos. Son 19 por 365.25, ¿verdad? Ese punto 25 equivale a 6 horas. ¿Por qué 25? ¿Por qué punto 25? Porque si tú multiplicas punto 25 o 0.25 por 4, eso te da 1. Así como cuando multiplicas 6 horas por 4 te da 24 horas, o sea, un día. Entonces, multipliquemos 19 por 365.25. Eso nos da 6.939. Entonces, anote esa cifra, amigo. Anote esa cifra en un papel. Anótela. ¿Cuánto le dio, amigos? Le dio 6.939.75 días, ¿verdad? 6.939 días, punto 75. O sea, casi que los 6.940 días. Ok. Ahora multiplique, o sea, eso es el número de días en 19 años solares. Ahora, multiplique 19 por 354 días, que son el número de días de años lunares. ¿Cuánto le da, amigo? Le da 6.726. ¿Cierto? Anote también. Anótelo por ahí en un papelito. Vaya anotando. Ahora, según la regla de los judíos, en un lapso de tiempo, ya lo multiplicamos por 19 porque esa es la fórmula que establecen los judíos, ¿verdad? Ahora, en ese lapso de 19 años, vas a agregar 7 meses bisiestos. Cada mes bisiesto tiene 30 días. Entonces multiplica 7 por 30. ¿Cuánto te dio? 210, ¿verdad? Ahora, a esa cifra que te dio de la multiplicación de 19 por el número de días que tiene el año lunar, que te había dado 6.726, súmale estos 210. ¿Cuánto te dio? Te dio 6.936. Pero resulta, o sea, te dio 6.936 días. Pero ¿cuánto te había dado la cuenta de los 19 años solares? Te había dado 6.939.75, o sea, casi 6.940 días. Si tú le restas el número de días de la cuenta que sacaste en años lunares, entonces hay una diferencia
de 3 días, punto 75. Entonces estamos comprobando que esa operación no es exacta. No es exacta. Porque ya estamos hablando de casi 4 días de diferencia. Entonces no es exacta. Así de sencillo. Entonces es una operación aproximada, que esa es otra cosa. O sea, no es cierto lo que dice la mayoría de la información que tú encuentras en internet. O sea, no es precisa. Pero vamos a demostrar, bueno, ya demostramos el punto número 1, y es que la fórmula no es precisa. Sí es aproximada, porque no vamos a decir que está completamente errada, no, tampoco, sino que no es precisa. Pero sí te vamos a demostrar que en el año 8, sí hay una sincronización exacta. Y bueno, yo no sé por qué no utilizan más bien esa fórmula del año 8. Pero por lo menos las cuentas me lo demuestran que es exacta, y las evidencias en el mismo calendario judío también me lo demuestran. Y te lo vamos a demostrar también. Entonces, vamos a sacar cuenta otra vez. Multiplica 365.25 días por 8. ¿Cuánto te dio? Anótalo en un papelito, ahí en una hoja. Te dio 2.922 días. Ten aquí, entonces, tenlo ahí anotado. Ahora vamos a hacer esta otra operación. 8 por 354 días, que son los días que tiene un año lunar, y eso te da 2.832 días, ¿verdad? Anótalo. Ahora, en esos 8 días, ahora sí le aplicamos la primera parte de la fórmula. Recordemos que la fórmula dice, en el tercer año, en el sexto año y en el octavo año. O sea, hay 3 meses bisiesto. Entonces, cada mes bisiesto son 30 días. Entonces, multiplica 3 por 30. Eso te da 90. Ahora, súmale el resultado de la multiplicación de 8 por 354 días, que son el número de días que tiene cada año lunar. Entonces son 2.832 más 90, que son los 3 meses bisiesto, y eso te da 2.922. ¿Y cuánto te dio la suma de los 8 años solares? 2.922. Ahí están. Ahí están las pruebas. Y para corroborar esta información, el año entrante, o mejor dicho, este año 2024, es el año 8. Es el año 8. Y al final, y te voy a dar un adelanto del próximo video, ese año
ese tercer mes que se coloca en el año 8 debería sumarse al final del año 2024, que es este año. Debería sumarse al final. ¿Sabes por qué? Porque en cuestión de tiempo o de año, recordemos que el año tiene 12 meses. Y solamente al pasar un año es cuando ocurre el atraso de 11 días. ¿Sí recuerdas? Cuando el año empieza aquí y da un año, se atrasa 11 días, pero cuando ha pasado el año. Pero en la operación matemática que aplican los judíos, la están aplicando como lo que es, como una operación matemática, que es diferente, amigos. Una operación matemática es diferente a cuando tienes que aplicarla en asuntos de tiempo. Es diferente. Porque te voy a poner un ejemplo y te estoy adelantando un poco del próximo video. Si a ti el médico te dice, te da 3 pastillas y te dice, te vas a tomar la primera pastilla a la 1 p.m. y después te sigues tomando el resto cada hora. O sea, entonces yo te hago la pregunta, amigo, ¿cuántas horas te tomas o te echas en tomarte las 3 pastillas? Rápidamente la gran mayoría va a decir 3, porque está aplicando una operación matemática. Pero aquí la respuesta realmente en tiempo es que te echaste 2 horas. ¿Por qué? La primera pastilla te la tomaste a la 1. La segunda pastilla te la tomaste a las 2. La tercera pastilla te la tomaste a las 3. Entonces, de 1 a 3 de la tarde han pasado solamente 2 horas. ¿Sí te das cuenta? Y algo parecido está sucediendo aquí, amigos. Que resulta que los judíos agregan el mes bisiesto, lo agregan en este año, porque este año 2024 es un año bisiesto y es el año 8, pero lo agregan antes del mes de Nisan. Al agregarlo antes del mes de Nisan, no ha terminado el año. ¿Sí caes en cuenta? No ha terminado el año. Recuerda que el desfase de los 11 días ocurre cuando ya ha pasado los 12 meses. Y aquí, si lo colocas antes de Nisan, entonces lo estás adulterando y lo estás trasladando a un mes después. Y eso es lo que está pasando en el calendario hebreo. Por eso es que ellos terminan celebrando este año el día 22 de abril, en el segundo mes. Porque del 20 de marzo, que es cuando es el equinoccio, al 22 hay 33 días de diferencia. O sea, lo están celebrando en el segundo mes. Pero la Biblia dice que deben celebrarlo en el primer mes. Bueno, de todas maneras,
esto lo vamos a profundizar en el próximo video. Pero en este video hemos demostrado, número 1, que la fórmula aplicada por los judíos de los 19 años no es exacta. Y segundo, que si hay una sincronización exacta es en el año 8. Y es el que se está dando este año. ¿Y que dónde se va a reflejar? El 1 de enero del 2025. Y por eso es que empiezan sincronizados. Pero si tú observas los años 19, que por cierto ya sacamos la cuenta en el video, pero te animo a que tú lo hagas también. Te voy a dar las fechas de otros años que son 19, cae 19, pero son una sincronización parcial, no completa. ¿Cuándo fue el día 19 de esa fórmula? En el año 2016 lo fue. Míralo en el calendario hebreo y te vas a dar cuenta que hay una diferencia de 2 días. No estoy seguro si son 2 o 3 días, pero hay una diferencia. Y si te vas más atrás, en el año 1997, que fue otro año 19 de esa fórmula, tampoco hubo una sincronización exacta, sino parcial. Hay una diferencia de 2 o 3 días también. Pero si tú miras los años 8, la sincronización es más cercana o más precisa. Por ejemplo, en el 2005. En el 2005 fue el año 8 de esa fórmula de... Y precisamente, amigos, en esos años, en todos los años, amigos, siempre coinciden. De pronto hay una diferencia de 1 o 2 días de diferencia entre la fecha de la conmemoración versus la fecha de la Pascua judía. Y en todos los años, o sea, casi todos los años hay coincidencia. Pero solamente en los años 8 y 19 de la fórmula es cuando ocurre el desfase en el calendario judío. Y entonces eso te lo vamos a explicar a más profundidad en el próximo video. Muchas gracias por la atención y que la bondad amorosa del Todopoderoso esté con todos ustedes, personas de corazón sincero que aman la verdad y que la corroboran y que no se hacen seguidores de calumniadores, mentirosos, tramposos, como los testigos de Jehová apóstatas, y que además son unos cobardes.